Bienvenidos a NTD en español. Soy Mayra Jaime y vayamos directo a la información. La Corte Suprema de Estados Unidos impide por ahora al Congreso acceder y publicar las declaraciones de impuestos del expresidente Trump. A una semana de las elecciones de medio término, una encuesta refleja que las elecciones podrían depender de la inflación y la economía. Los candidatos de terceros partidos podrían marcar una diferencia en el día de las elecciones, podrían dividir los votos o provocar una segunda vuelta en algunos estados. Hay nuevos detalles sobre el inquietante plan del hombre acusado de atacar al marido de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. La Corte Suprema de Estados Unidos acordó impedir que el Congreso acceda a las declaraciones de impuestos del expresidente Trump, pero es solo un bloqueo temporal hasta que la Corte pueda estudiar el caso más a fondo. Un comité de la Cámara de Representantes solicitó por primera vez en 2019 6 años de declaraciones de impuestos de Trump, pero la administración Trump se negó a hacerlo. El presidente del comité dijo que los documentos eran la clave para desenmascarar las supuestas prácticas de evasión fiscal de Trump y que podrían conducir a una actualización de la auditoría. Trump dijo que el verdadero propósito es dar a conocer las declaraciones al público. La semana pasada, la Corte de Circuito del Distrito de Columbia denegó la solicitud de Trump de detener la publicación, lo que llevó a Trump a acudir a la Corte Suprema. La Corte acaba de ordenar que se retrase la publicación hasta que puedan examinar el caso con más detalle. A una semana de las elecciones de mitad de mandato, la economía es lo primero en lo que piensan los votantes estadounidenses. Tenemos más información sobre una nueva encuesta de Gallup. Los temas más elementales como el coste de los alimentos y la gasolina influyen en el voto de casi todos los estadounidenses en las elecciones de mitad de mandato. Eso es lo que dice una encuesta de Gallup publicada el lunes. Se encuestó a unos 1,000 estadounidenses en todo el país entre el 3 y el 20 de octubre. El 98% de los encuestados dijo que la economía será extremadamente importante, muy importante o moderadamente importante a la hora de determinar a quién votarán. El senador republicano Rick Scott dijo el domingo en el programa This Week de la cadena ABC que la preocupación por la inflación ayudará a su partido a recuperar el control del Senado. Las elecciones van a ser sobre la inflación, van a ser sobre la frontera y van a ser sobre el crimen. El senador Scott dijo que espera que su partido gane en Georgia y Nevada, pero que Pensilvania será más difícil. Mientras tanto, la exsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, que ahora es presentadora de la MSNBC, dijo el lunes que la inflación es un problema global. Dijo, no hay mucho que los demócratas puedan haber hecho para cambiar esa realidad. Según el sitio de encuestas políticas 538, republicanos y demócratas tienen ahora las mismas posibilidades de ganar el Senado. Pero encuestas recientes de Fox News y ABC, Ipsos, encontraron que los votantes confían en que los republicanos harán un mejor trabajo en el manejo de la economía por al menos 12 puntos porcentuales. Pero quizás no sea un gran problema para los demócratas. Mientras que los votantes republicanos dijeron a Gallup que sus 3 temas principales son la economía, la inmigración y el crimen. Los votantes demócratas dijeron que sus 3 principales preocupaciones son el aborto, el cambio climático y la política de armas. Los votantes independientes se sitúan en un punto intermedio, citando la economía, el aborto y la delincuencia como sus 3 principales prioridades. Las prioridades partidistas confirman que la participación es clave para ambos partidos. Quien consiga llevar a más de sus votantes a las urnas tendrá más posibilidades en las elecciones de mitad de mandato, porque es poco probable que influya en el otro partido. Y cuando se trata de los resultados de las elecciones de mitad de mandato, los candidatos de terceros partidos podrían marcar la diferencia. Esto es especialmente cierto en los estados que tienen segunda vuelta electoral. Tenemos más información. En el estado de Georgia, Chase Oliver se presenta como candidato libertario al Senado de Estados Unidos. Cree que su candidatura podría producir un efecto a nivel nacional porque podría llevar la elección en Georgia por el Senado a una segunda vuelta. Es posible que ni el senador demócrata Raphael Warnock ni el candidato republicano Herschel Walker consigan el 50% del voto popular. Y en la elección para gobernador, el candidato libertario Shane Hassel también podría marcar la diferencia. El gobernador republicano Brian Kemp tampoco podría alcanzar el 50% en su revancha contra la aspirante demócrata Stacey Abrams.
En Georgia, cuando ninguno de los candidatos supera el 50% del voto popular, se desencadena automáticamente una segunda vuelta. En Utah, la elección por el Senado de Estados Unidos se disputa entre el titular republicano Michael Lee y el candidato independiente Evan McMullin. Los demócratas no presentaron ningún candidato en este estado tan rojo, y McMullin está haciendo una fuerte carrera contra Lee con una diferencia de solo 5 puntos. En Oregon, Betsy Johnson se presenta como independiente por la gobernación. También se presentan a gobernador la candidata demócrata Tina Kotek y la republicana Christine Drazan. Algunos piensan que Johnson puede restarle suficientes votos demócratas a Kotek para que Drazan sea la primera gobernadora republicana del estado en más de 30 años. Una encuesta del Emerson College realizada en octubre reveló que Drazan aventaja a Kotek por 36-34 y que Johnson tiene el 19% de intención de voto. Tenemos novedades sobre el hombre que atacó con un martillo al marido de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Él está en el país ilegalmente. La oficina de la fiscal de distrito dio a conocer los detalles de cómo amenazó con tomar a Nancy Pelosi como rehén y romperle las rótulas si ella mentía bajo su interrogatorio. Tenemos la historia. Estoy aquí hoy para anunciar formalmente los cargos contra el señor David DePape en relación con el violento ataque al señor Pelosi. Los cargos incluyen intento de asesinato, robo, asalto con arma mortal, abuso a personas mayores, así como amenazas a un funcionario público y su familia. La fiscal del distrito dijo que el señor DePape se dirigió específicamente a la casa de Pelosi para enfrentar a la presidenta Pelosi y forzó su entrada al romper el cristal de una puerta trasera. El acusado subió al segundo piso de la casa, localizó al señor Pelosi en su cama durmiendo, lo despertó y lo confrontó sobre el paradero de la presidenta Pelosi. En algún momento el señor Pelosi pidió ir al baño, que es donde pudo llamar al 911 desde su teléfono móvil. La policía respondió rápidamente. 2 agentes de policía llegaron a la puerta principal 2 minutos después de la llamada al 911. En la lujosa residencia de Pacific Heights, la policía observó a 2 hombres luchando por un martillo. DePape golpeó entonces a Pelosi al menos una vez antes de ser abordado por los agentes. Las imágenes de las cámaras corporales de la policía muestran el ataque. La policía encontró más tarde un segundo martillo junto con una cuerda, cinta adhesiva y un diario en la mochila de DePape. DePape dijo a los investigadores que quería hablar con la presidenta Pelosi y que la veía como la líder de la sarta de mentiras del Partido Demócrata. La presidenta de la Cámara dice que su marido está haciendo progresos constantes en lo que será un largo proceso de recuperación. DePape está en el país ilegalmente. Es un ciudadano canadiense que sobrepasó por mucho tiempo su límite de visado. Su familia lo describió como un trastornado. Es conocido por algunos en San Francisco como un activista nudista. DePape vivía supuestamente con una conocida activista nudista local en una casa de Berkeley, con un cartel de Black Lives Matter en la ventana y una bandera arcoíris LGBT con el símbolo de la marihuana colgada de un árbol. La comparecencia está prevista para el martes. Ahora vamos a un breve corte y regresando le tendremos información sobre el policía apuñalado en su cabeza múltiples veces y que a pesar de ello está consciente. Regresamos. Saludos desde En Primera Plana, de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV de The Epoch Times en español de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este.
Un demócrata de alto nivel admite que Trump tenía razón sobre TikTok. Veamos. Un alto cargo demócrata dice que el expresidente Trump tenía razón sobre TikTok, con que era una amenaza para la seguridad nacional. El senador Mark Warner es el jefe del Comité de Inteligencia del Senado. Durante una visita a Australia dijo que Donald Trump tenía razón sobre TikTok hace años. Warner dijo que si sus hijos están en TikTok, China puede tener mucha influencia sobre ellos, y eso es una amenaza mayor que cualquier tipo de conflicto armado. TikTok es propiedad de la empresa china ByteDance. Trump intentó cerrar la aplicación en 2020 por sus vínculos con el Partido Comunista Chino, pero la justicia federal bloqueó su orden ejecutiva. Ahora el equipo de Biden está haciendo su propia revisión de TikTok para evaluar la amenaza. Los jueces de la Corte Suprema cuestionaron el lunes la legalidad y el mérito de las admisiones para las universidades basadas en la raza. El proceso conocido como acción afirmativa pende de un hilo. Tenemos más información sobre los argumentos que se presentaron ayer. La Corte escuchó el lunes cerca de 5 horas de argumentos orales en 2 casos. Las clasificaciones raciales son erróneas. Ese principio fue consagrado en nuestra ley con un gran costo tras la Guerra Civil. Los casos involucran a la Universidad de Harvard y a la Universidad de Carolina del Norte. Considerar la raza y solamente la raza no es coherente con la Constitución. Los abogados que defienden a las universidades insistieron en la importancia de la diversidad, y uno de ellos la calificó como la mayor fuente de fortaleza de la nación. Vivimos en una democracia grande y a veces difícil de manejar, y para que esa democracia florezca, personas de todos los orígenes y perspectivas diferentes tienen que aprender a vivir juntos y unirse en un propósito común. El juez Clarence Thomas pidió una definición específica de diversidad con contexto. Parece que significa todo para todos. Y cuestionó los méritos del programa. También me gustaría que nos diera una idea clara de cuáles serían exactamente los beneficios educativos de la diversidad en la Universidad de Carolina del Norte. La jueza Ketanji Brown Jackson pidió a los demandantes pruebas del perjuicio y ejemplos de cómo la raza influye realmente en el proceso de admisión. La universidad no exige a nadie que diga su raza al principio. Cuando uno da su raza no está recibiendo ningún trato especial. Se está tratando de forma equitativa con otros factores del sistema. Nadie entra automáticamente en función de la raza. El juez Samuel Alito calificó las admisiones universitarias como un juego de suma cero. Si se da un plus a una persona que entra en la categoría de minoría subrepresentada, pero no a otra, se está perjudicando al otro estudiante. Los demandantes afirman que la Universidad de Carolina del Norte discrimina a los solicitantes blancos y asiático-americanos y Harvard a los asiático-americanos. Cuando se le preguntó si la raza en sí misma tiene importancia en la Universidad de Carolina del Norte, el abogado defensor respondió que en absoluto, pero que la escuela apoya la consideración limitada de la raza, tal y como autoriza la Corte. No entiendo su respuesta. Si es irrelevante, entonces no debería importarle si descarta. El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, y la jueza Amy Coney Barrett preguntaron a los acusados cuándo es el punto final del programa. Emitirán las sentencias a finales de junio. Un penitenciario de Nueva York fue apuñalado en la cabeza 15 veces por un preso. Ahora está consciente y bajo observación. No se sabe qué motivó el ataque en Rikers Island. Las autoridades dicen que el oficial estaba trabajando en la unidad de custodia. En un comunicado, lo calificaron como un ataque no provocado, atroz e insensible, mientras que el agente solo hacía su trabajo. Por el momento, ni el agente ni el presunto agresor fueron identificados públicamente. Un tiroteo en la noche de Halloween en Chicago dejó al menos 14 personas heridas, entre ellas 3 niños. La policía de Chicago informó que 2 personas desde un vehículo dispararon a las personas que estaban en la calle alrededor de las 9:30 hora local junto a East Garfield Park. Las víctimas resultaron heridas de distinta gravedad y la más joven es una niña de 3 años. Cuando el vehículo huyó, atropelló a una mujer que también resultó herida. Este es uno de los 9 tiroteos que se registraron en Estados Unidos durante el fin de semana de Halloween, desde Florida hasta California, sumando al menos 10 muertos y 46 heridos. Y pasando a nuestra siguiente nota,
Muchos dicen que los tratamientos de transición de género disminuyen el riesgo de suicidio en los jóvenes, pero un investigador que estudió estas intervenciones médicas señala que el análisis es erróneo. En abril de 2021, Arkansas fue el primer estado que prohibió a los médicos proporcionar a los menores tratamientos de transición de sexo, incluyendo prescripciones de bloqueadores de la pubertad, medicamentos hormonales y cirugías. Pero en agosto, una Corte Federal de Apelaciones confirmó un fallo de una corte inferior que bloqueó temporalmente la ley. La semana pasada comenzó un juicio en un caso que intenta bloquear la ley de forma permanente. El 17 de octubre, la doctora Diana Atkins, una endocrinóloga pediátrica de Carolina del Norte, testificó en el caso en nombre de los demandantes. Habló de los jóvenes que sufren disforia de género, una angustia persistente que sienten aquellos que se identifican con un sexo diferente al que nacieron. Compartió pruebas anecdóticas de que a menudo ven una mejora drástica de su angustia después de recibir los tratamientos. El Dr. Jay Green es un investigador principal de la Fundación Heritage, autor de un informe titulado Los bloqueadores de la pubertad, las hormonas intersexuales y el suicidio juvenil. En él afirma que reducir las barreras legales para facilitar que los menores se sometan a intervenciones médicas intersexuales sin el consentimiento de los padres no reduce las tasas de suicidio. Entonces, ¿cómo reducen las intervenciones médicas intersexuales, es decir, los fármacos o la cirugía, el riesgo de suicidio en los adolescentes? Bueno, en realidad no lo hace. Encontramos que esas intervenciones aumentan el riesgo de suicidio entre los jóvenes. En el fondo de todo esto, realmente hay problemas de salud mental subyacentes que necesitan ser abordados. Y si damos a la gente intervenciones falsas, que no abordan realmente sus problemas, entonces en realidad los dejamos en riesgo de suicidio. Dijo que no es de extrañar que los jóvenes que no cumplen con los requisitos para los procedimientos debido a la inestabilidad mental, luego reportan mayores problemas de salud mental. En su informe, Green dijo que el uso de hormonas intersexuales para adolescentes era muy limitado antes de 2010. ¿Pero qué sucedió en 2010 que causó un repunte o una disparada del uso de estos medicamentos? O inclusive, ¿por qué los adolescentes realmente los quieren? La primera clínica de género en Estados Unidos abrió en Boston en 2007 y por lo tanto había una cantidad muy pequeña de uso de estas drogas con el propósito de tratar la disforia de género en ese entonces. Las clínicas de género comenzaron a extenderse a otras partes del país. Así que para 2010 comenzó a hacer una cosa en todo el país, donde había clínicas de género prescribiendo estos medicamentos para el tratamiento de la disforia de género. Se disparó dramáticamente alrededor de 2015. Dijo que los tratamientos de la disforia de género es un fenómeno que se generalizó después que la transición de Caitlyn Jenner se convirtió en una gran noticia. En mi próximo informe continuaré mi conversación con el Dr. Green. Entre otras cosas, explicará por qué se disuade a los psiquiatras para que no traten los problemas de salud mental subyacentes. Ahora vamos a un breve corte, pero antes quiero recordarle que se suscriba a nuestro canal de NTD en español. Active la campanita para recibir las notificaciones. Suscríbase a The Epoch Times en español si aún no lo ha hecho ingresando a es.theepochtimes.com, donde encontrará el mejor contenido en español y sin censura. Regresamos. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. La sexta competencia internacional de piano NTD tendrá lugar en el Merkin Hall de la ciudad de Nueva York. Pianistas de todo el mundo se reunirán para revivir las grandes obras maestras para piano. Acompáñenos en este viaje inspirador. Las semifinales, finales y el concierto de los ganadores estarán abiertos al público y se transmitirán en vivo del 31 de octubre al 2 de noviembre. Compren sus boletos ahora llamando al 212-501-3330. El lunes, 11 semifinalistas se presentaron en la sexta competencia internacional de piano NTD. Arlene Richards tiene la historia.
Son las semifinales de la sexta competencia internacional de piano de NTD. 11 participantes compiten por el premio de oro. Hablé con algunos de los competidores sobre lo que significa tocar composiciones tradicionales. La misión de esta competición es promover las artes tradicionales, sacando a relucir la autenticidad, la bondad y la belleza pura. Los semifinalistas debían elegir composiciones únicamente de los períodos barroco, clásico y romántico. La competidora Trinity Goff cree que la música contemporánea es importante, pero dijo que la música tradicional es más edificante. Creo que también es importante recuperar la belleza de la música por su belleza en sí, y no solo presentar la música que te hace caer en lo más bajo todo el tiempo, porque ahí tienes el dolor y la fealdad. Siento que los compositores contemporáneos quieren abatirte todo el tiempo. Carolina Deniza dijo que esta competición era diferente a otras en las que había participado. En otras competencias te concentras mucho más en las piezas principales todo el tiempo y no tienes realmente nada que descubrir. Solo tocas lo que siempre has tocado en tu educación y lo haces lo mejor posible. En esta competencia tienes que mejorar quizás algo más y estudiar también algo más, no solo en el piano. Dijo que los requisitos de esta competencia le venían como anillo al dedo. Normalmente prefiero tocar música barroca y clásica, y también la romántica, pero sobre todo la barroca y clásica. Así que para mí fue más fácil, de alguna manera, porque no tener el último periodo clásico de la música no suele estar en mi repertorio. Así que tuve suerte. A algunos participantes le gusta la música contemporánea y la clásica, pero distinguen las diferencias. La música clásica es absolutamente grandiosa, con su claridad de las formas y su claridad de las texturas. En el siglo XX, cada compositor creó su propio estilo y desarrolló sus propias ideas, por lo que a veces son completamente diferentes unas de otras. La competencia está comprometida con la excelencia artística, que permite que el legado de 250 años del piano siga floreciendo. La final comienza mañana, podrá verla en directo a través de ntd.com o puede comprar las entradas en el Kaufman Center. Arlene Richards, NTD Noticias, Nueva York. La pareja de actores Kevin y Sam Sorbo son conocidos por interpretar al héroe griego Hércules, protegiendo a los débiles de las fuerzas del mal. En la vida real, ambos luchan por los valores tradicionales. Tenemos la historia. El actor Kevin Sorbo y su esposa, la actriz Sam Sorbo, hablan sobre la cultura moderna. Kevin Sorbo compartió su experiencia sobre la cultura de la cancelación en Hollywood en un discurso durante un evento del Instituto de la Familia de Illinois, celebrado el 28 de octubre. Prácticamente me echaron de Hollywood. Dijeron que ser cristiano y conservador es igual a ser un doble leproso. Supongo que en Hollywood, donde no quieren tener nada que ver contigo. Él dice que Hollywood es responsable de influir en la violencia en Estados Unidos. Cada vez que hay un horrible tiroteo en alguna parte, siempre salen actores famosos y dicen que tenemos que deshacernos de las armas. Estas son las mismas personas que hacen películas en las que mataron a 100 personas con armas y su violencia es increíble. Sam Sorbo dice que las escuelas sacaron a Dios de la educación. En cambio, dice, las escuelas adoctrinan a los niños con ideas modernas, volviéndolos en contra de sus padres. Los padres ya abdicaron su autoridad cuando el hijo llega a casa, manifestándose contra el padre, rebelándose. ¿Quién gana? La escuela. Sam Sorbo insta a los padres a sacar a sus hijos de las escuelas públicas. Ella dice que no es el trabajo de los padres enseñarles todo a los niños, sino enseñarles de qué se trata el aprendizaje. Escribió un libro de trabajo para guiar a los padres sobre su experiencia educando a sus 3 hijos en casa. La representante Mary Miller elogió a la pareja y al Instituto de la Familia de Illinois, una organización cristiana. Los oradores fueron fantásticos. El Instituto de la Familia de Illinois está haciendo un buen trabajo aquí en Illinois, defendiendo nuestros valores, las cosas que hicieron grande a nuestro país: fe, familia, libertad, comunidad, Estado de Derecho y la verdad que encontramos en la Biblia. Desde que dejaron Hollywood, Kevin y Sam comenzaron su propia compañía de producción, Sorbo Studios, enfocada en contenido que se ajuste a sus valores. El expresidente Lula da Silva derrotó al presidente conservador Jair Bolsonaro en una contienda muy reñida por la presidencia de Brasil. Pero, ¿cómo esto impactará en el futuro de la región? ¿Y qué podría ocurrir en Brasil con un Congreso controlado por la derecha?
NTD habló con Marcos Schottgate, editor en jefe de The Epoch Times en Brasil, para analizar la victoria de Lula. Marcos, bienvenido a NTD en español. Un placer que nos acompañes en nuestro programa el día de hoy. Muy agradecido por recibirme. Marcos, el día de ayer Lula fue electo como presidente de Brasil con un pequeño margen. Sin embargo, el Congreso y varias gubernaturas quedaron bajo el control de la oposición. ¿Crees que esto dificulte a Lula gobernar? Creo que puede ser una dificultad hasta cierto punto. Sin embargo, debe recordarse que el sistema de justicia cuenta con varios magistrados de la Corte Suprema designados por el Partido de los Trabajadores. Buena parte del Poder Judicial ya está en manos de aliados del Partido de los Trabajadores. El ministro Edson Fachin de la Corte Suprema de Brasil, que liberó a Lula de prisión por error de procedimiento, no por la relevancia de los cargos y otros en la Corte Suprema, tiene una alineación histórica con el Partido de los Trabajadores. Así que creo que el Congreso puede ejercer cierta presión. La población ciertamente ejercerá mucha presión, pero entiendo que el Partido de los Trabajadores y la izquierda brasileña, después de mucho tiempo en el gobierno, pasaron más de 15 años antes y establecieron mecanismos para gobernar. Y ahí está. Hay fuerzas en el sistema que les pueden dar los medios para gobernar, pero creo que el Congreso y la población pueden presentar obstáculos a la agenda del partido. Hasta ahora el presidente Bolsonaro no se ha pronunciado sobre el resultado de las elecciones. ¿Cuál crees que sería la razón? La razón, creo, puede que sean varios, pero me imagino principalmente porque fue un proceso muy traumático. Un proceso traumático tanto para el presidente, para la derecha brasileña, como para buena parte de la población, para sectores de la prensa. Muchos cuestionan la integridad del proceso electoral, si fue una disputa electoral justa y limpia. Muchos incluso cuestionan si en Brasil se reconocerán las elecciones. Creo que se hará una transferencia de poder sin problemas, que el proceso electoral democrático debe seguir siendo fluido. Sin embargo, muchos cuestionan si en lo personal él aceptará bien el resultado y creo que por eso aún no se pronunció. Con la victoria de Lula, el escenario geopolítico en Latinoamérica es gobernado por la izquierda. ¿Cómo esto podría impactar en las dictaduras como Cuba, Venezuela y Nicaragua? El impacto es directo e inmediato. Voy a explicar lo que quiero decir con eso. En 1990, el señor Lula da Silva, junto con Fidel Castro, fundó una organización llamada Foro de Sao Paulo. Esta es una organización que se ha convertido en una forma de articulación entre diferentes partidos políticos de izquierda en América Latina. Pero no solo los partidos políticos. Hay, por ejemplo, confesiones públicas provenientes de Hugo Chávez en Venezuela de que las FARC estaban involucradas. Hay indicios, incluso en Perú, de que Sendero Luminoso estuvo involucrado en esta organización. Entonces, cuando hablamos de todos estos partidos juntos, lo que vimos entre 2003 y 2014 y 2016, durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores, primero Lula y luego Dilma Rousseff, vimos dinero de préstamos gubernamentales financiando el puerto de Mariel, en Cuba. Vimos el metro de Caracas, incluso lo vemos en África, en Angola. Hemos visto obras prestadas con dinero del gobierno a dictaduras. ¿Cuál fue la garantía que dieron los cubanos a los bancos estatales brasileños? Eran cigarros, préstamos multimillonarios respaldados por cigarros para el régimen cubano. Suena a burla, pero fue algo que pasó en los gobiernos del PT. Brasil financiaba a esa América Latina llena de izquierdistas. Kirchner en Argentina, Ollanta Humala en Perú, Bachelet en Chile. Brasil era el banco del continente, Brasil era de donde procedía el dinero. Entonces creo que hay una posibilidad muy real de que Brasil vuelva a ser el mecanismo de financiación de la izquierda revolucionaria del continente. El régimen chino fue uno de los primeros en felicitar a Lula por las elecciones e incluso mencionó que buscan elevar las relaciones a un nuevo nivel. ¿Qué se puede esperar de las relaciones entre Brasil y China con este nuevo escenario? Se puede esperar que alcancen un nuevo nivel, porque la última vez que Lula fue presidente, entre 2003 y 2010, alcanzaron un nuevo nivel. En 2004, recién en el segundo año de su presidencia, la última vez, Lula fortaleció una asociación estratégica con China, que en ese momento tenía a Hu Jintao como secretario general del Partido Comunista Chino. Eso fue en mayo de 2004. Ya en noviembre de 2004, Lula reconoció a China como una economía de mercado, lo que le permitió operar ampliamente en Brasil.
Desde que Lula hizo esto, China pasó de representar el 5% de las exportaciones brasileñas a representar el 31% en 2021 y luego saltó del 5% a 1/3 del comercio exterior brasileño respecto a la participación china, a partir de los acuerdos que hizo Lula da Silva la última vez que fue presidente, y se pasó el mandato entero hablando de BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Se pasó el mandato entero hablando de una relación sur-sur con el secretario general Hu Jintao. Entonces, es de esperar que el avance chino sea aún mayor en América Latina, más de lo que ya era. No es un pronóstico positivo para Brasil en términos de ser parte de Occidente y en términos de relaciones con los Estados Unidos a largo plazo. Muchas gracias, Marcos, por estar con NTD en español. Un placer. Muchas gracias. Esto es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión a las 10 de la noche, hora del este, por la plataforma gratuita epochtv.com/ES. Que tengan una excelente tarde.